Bienvenidos a su canal favorito, el lugar donde la farándula turca se desnuda y les contamos todos los secretos, chismes y noticias que están dando de qué hablar. Hoy, damas y caballeros, prepárense porque les traemos una bomba, una revelación que, como dice el título, impactará al mundo. Y es que vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que nos robó el corazón en Erkenci, y de algo inesperado. Antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre tendrán la primicia. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan romance, pasión, química en pantalla y sobre todo, muchísimas especulaciones. Desde que protagonizaron Erkenci Pájaro Madrugador, el mundo entero ha estado obsesionado con la idea de que su amor traspasara la pantalla. ¿Y quién no, verdad? La conexión entre Can y Demet era palpable e electrizante. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce parecía gritar a los cuatro vientos que había algo más que amistad entre ellos. Durante el rodaje de la novela, los rumores de un romance eran constantes. Fotografías robadas, testimonios de fuentes cercanas, comentarios en redes sociales, todo apuntaba a que Can Yaman y Demet Özdemir estaban viviendo una historia de amor secreta. Sin embargo, ambos siempre negaron la relación, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, ¿realmente les creemos? La verdad es que en el mundo del espectáculo, a veces la línea entre la realidad y la ficción se difumina, y los actores, especialmente aquellos con una química innegable, suelen jugar al despiste para mantener a la prensa y a los fans en vilo. Después del final de Erkenci, la relación entre Can y Demet pareció enfriarse. Can se mudó a Italia para continuar su carrera, mientras que Demet siguió trabajando en Turquía. Los encuentros se volvieron esporádicos y las especulaciones sobre su romance disminuyeron. Muchos fans se resignaron a la idea de que su amor solo existía en la ficción. La distancia, como dicen, es el olvido. Y en un mundo donde las relaciones se construyen y se derrumban al ritmo vertiginoso de las redes sociales, la lejanía física puede ser un obstáculo insuperable. Pero, aquí es donde entra la revelación inesperada. Y es que a pesar de la distancia y el silencio mediático, la llama entre Can Yaman y Demet Özdemir nunca se apagó por completo. Y lo que les vamos a contar hoy es algo que muy pocos saben. Se trata de una serie de eventos, pistas y revelaciones que al unirlas, nos dan una imagen mucho más clara de lo que realmente pasó entre ellos. No hablamos solo de chismes superficiales, sino de una investigación exhaustiva, un análisis profundo de cada gesto, cada palabra, cada mirada que han compartido Can y Demet a lo largo de estos años. Primero vamos a hablar de las indirectas. A lo largo de los años, tanto Can como Demet han dejado sutiles mensajes en sus redes sociales que podrían interpretarse como referencias a su relación. Canciones con letras significativas, fotografías en lugares especiales, comentarios encriptados. Todo esto ha alimentado la esperanza de los fans de que aún exista algo entre ellos. Las redes sociales se han convertido en el confesionario de la era moderna. Un like estratégico, un comentario ambiguo, una historia con un fondo revelador, todo puede ser interpretado como una señal, una pista de lo que realmente ocurre en la vida de los famosos. Por ejemplo, recordemos aquella vez que Demet publicó una foto en Instagram con una rosa roja y escribió: "A veces, las cosas más hermosas son las que no se pueden decir". ¿A quién iba dirigido ese mensaje? Muchos creen que era para Can, quien siempre ha sido conocido por su romanticismo y su afición por las rosas rojas. La rosa roja, símbolo universal del amor y la pasión. Un regalo clásico que en el contexto de la relación entre Can y Demet, adquiere un significado mucho más profundo. ¿Un gesto de cariño? ¿Un intento de reconciliación? ¿Un simple recuerdo de un amor pasado? ¿Y qué decir de Can? En una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre Demet, respondió con una sonrisa enigmática: "Demet es una persona muy especial en mi vida. Siempre la llevaré en mi corazón". ¿Qué significa eso? ¿Acaso está insinuando que a pesar de que no estén juntos, sigue sintiendo algo por ella? Esa sonrisa enigmática, esa mirada esquiva. Can Yaman, maestro del misterio. ¿Estará jugando con las expectativas de los fans?
¿O estará siendo sincero al expresar el cariño que siente por Demet? Pero las indirectas no son la única evidencia de que Can Yaman y Demet Özdemir podrían haber tenido algo más que una amistad. También hay testimonios de personas cercanas a ellos que aseguran haber los visto juntos en actitud cariñosa fuera del set de grabación. Estos testimonios, aunque difíciles de verificar, suelen ser la fuente de los rumores más jugosos en la farándula. Un camarógrafo que trabajó en Erkencikus reveló en una entrevista que en varias ocasiones vio a Can y Demet besándose a escondidas durante los descansos. Era evidente que estaban enamorados, dijo el camarógrafo. Se comportaban como una pareja normal, pero trataban de ocultarlo para evitar la presión mediática. Imaginen la escena, la adrenalina del rodaje, las largas jornadas de trabajo, el cansancio acumulado y en medio de todo, un beso robado, un instante de intimidad que revela la verdadera conexión entre Can y Demet. Otro testimonio proviene de una maquilladora que también trabajó en la novela. Ella contó que en una ocasión, escuchó a Can y Demet discutiendo en el camerino. La discusión parecía una pelea de pareja, dijo la maquilladora. Se decían cosas muy fuertes, pero al final se reconciliaron con un abrazo. Los camerinos, testigos silenciosos de los dramas y las alegrías de los actores. ¿Qué se dijeron Can y Demet en esa discusión? ¿Qué secretos se revelaron? ¿Y qué significó ese abrazo final? Estos testimonios, aunque anónimos, nos dan una idea de la intensidad de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Parece que en realidad, sí hubo un romance entre ellos, pero que decidieron mantenerlo en secreto por diversas razones. Una decisión que, aunque comprensible, alimenta aún más el misterio y la fascinación de los fans. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser esas razones? En primer lugar, la presión mediática. Como ya hemos mencionado, Can y Demet eran constantemente acosados por los paparazzi y los fans, que querían saber todos los detalles de su vida privada. Esta presión podría haber sido insoportable para ellos, y quizás decidieron mantener su relación en secreto para protegerse. Imaginen vivir bajo el escrutinio constante de las cámaras, sin poder disfrutar de la intimidad de una relación normal. La presión mediática puede ser un factor determinante en el destino de una pareja famosa. En segundo lugar, las agendas profesionales. Tanto Can como Demet tenían carreras muy demandantes, y quizás sintieron que una relación pública podría afectar su trabajo. Además, Can se mudó a Italia, lo que dificultó aún más mantener una relación a distancia. El mundo del espectáculo es implacable. Los proyectos se superponen, los viajes son constantes y el tiempo libre es un bien escaso. ¿Cómo mantener una relación sólida en medio de este caos? En tercer lugar, las expectativas de los fans. La química entre Can y Demet en Erkencikus era tan fuerte que muchos fans idealizaron su relación. Quizás ellos sintieron que no podían estar a la altura de esas expectativas, y decidieron no hacer pública su relación para evitar decepcionar a sus seguidores. La idealización de la pareja perfecta puede ser una carga muy pesada para los actores. ¿Cómo cumplir con las fantasías de los fans sin perder la propia identidad? Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Existe alguna posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a estar juntos? Esa es la pregunta que todos los fans se están haciendo. Y la respuesta, aunque no es definitiva, es, quizás. La esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo del corazón, las segundas oportunidades son más comunes de lo que imaginamos. En los últimos meses, ha habido señales que indican que la relación entre Can y Demet podría estar retomándose. Han intercambiado mensajes en redes sociales, han sido vistos juntos en eventos públicos y han hablado el uno del otro en entrevistas. Pequeños gestos que para los fans son como un rayo de luz en la oscuridad. Por ejemplo, hace poco Can publicó una foto en Instagram con una taza de café que tenía un dibujo de un pájaro madrugador. ¿Será una indirecta para Demet? Muchos creen que sí. Un guiño sutil a la telenovela que los unió y a la historia de amor que nació en el set de grabación. ¿Y qué decir de Demet, que en una entrevista reciente dijo que siempre tendrá un cariño especial por Can? Es una persona muy talentosa y un gran compañero de trabajo, dijo Demet. Siempre le desearé lo mejor. Palabras llenas de afecto y admiración. ¿Será suficiente para reavivar la llama del amor? Estos pequeños gestos nos hacen pensar que a pesar de la distancia y el tiempo, el cariño entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue vivo.
Y quién sabe, quizás en un futuro no muy lejano los veamos juntos de nuevo, esta vez no solo en la pantalla, sino también en la vida real. El destino es caprichoso. Y a veces las historias de amor más inesperadas tienen un final feliz. Pero la historia va más allá de simples gestos. Fuentes cercanas a ambos actores han revelado que han mantenido contacto de forma privada, intercambiando mensajes y llamadas, principalmente para apoyarse en momentos difíciles de sus respectivas carreras. Demet ha estado pasando por un proceso creativo intenso, y K.N. desde Italia ha sido un gran apoyo ofreciendo consejos y palabras de aliento. Esta conexión, lejos de ser puramente profesional, sugiere un vínculo emocional que persiste. Además, se rumorea que hay un proyecto en el horizonte que podría reunir a Khan y Demet nuevamente en la pantalla. Se trata de una serie que aborda temas sociales relevantes, y los productores están considerando seriamente la posibilidad de que ellos sean los protagonistas. Este proyecto no solo sería una oportunidad para que vuelvan a trabajar juntos, sino también para que exploren una faceta más madura y comprometida como actores. Pero por supuesto, no todo es color de rosa. También existen obstáculos que podrían impedir una reconciliación. Tanto Khan como Demet son personas independientes y ambiciosas, con objetivos claros en sus carreras. La idea de comprometerse nuevamente en una relación pública podría generar tensiones y limitar su libertad. Sin embargo, la esperanza persiste. Y mientras tanto, los fans seguirán analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada de Khan y Demet, buscando señales de un amor que quizás nunca se apagó por completo. Y llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y revelaciones. Recapitulando, hemos hablado de la intensa relación entre Can Yaman y Demet Özdemir durante y después de Erkenci-Kuş, de las indirectas que han dejado en redes sociales, de los testimonios de personas cercanas a ellos y de las posibles razones por las que decidieron mantener su relación en secreto. Y por supuesto, hemos hablado de la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Queremos agradecerles a todos por su apoyo y por estar siempre ahí comentando, compartiendo y suscribiéndose al canal. Ustedes son los mejores. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir realmente estuvieron enamorados? ¿Piensan que volverán a estar juntos? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos y familiares y, si aún no lo han hecho, de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre tendrán la primicia de la farándula turca. Hasta la próxima.